Hay caminos que solo se recorren con el alma desgarrada, rutas en las que los pies sangran, donde las oraciones parecen no tener respuesta, y el silencio de Dios se vuelve un abismo que te mira sin compasión. Pero es precisamente en esos lugares donde el Espíritu Santo trabaja con más intensidad, porque el crecimiento personal según la Biblia no se da en los palacios, ni en los banquetes, ni en las celebraciones, sino en el desierto, en la prueba, en la humillación. La Biblia no romantiza el dolor, pero lo convierte en herramienta. No disfraza la dificultad, pero la presenta como la forja del carácter. Desde Abraham hasta Pablo, todos los hombres y mujeres que llegaron a conocer a Dios de verdad fueron formados en la oscuridad. Abraham fue llamado a dejar todo sin saber a dónde iba. José fue traicionado por sus hermanos, vendido, humillado y encarcelado antes de ver el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. Moisés vivió 40 años en el anonimato del desierto, antes de ser instrumento de liberación. David fue perseguido, traicionado y desterrado antes de sentarse en el trono que le había sido prometido. Y Jesús, el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio hasta después de ayunar 40 días en el desierto y enfrentar cara a cara la tentación. Esa es la escuela del cielo, y todos los que quieren crecer, madurar y ser verdaderamente útiles en las manos de Dios, tendrán que pasar por ella. El crecimiento personal no es una escalera de éxitos, sino una cruz cargada a diario. No se trata de alcanzar lo que yo quiero, sino de convertirme en lo que Dios desea. Y ese proceso duele, porque el ego tiene que morir, porque las excusas tienen que caer, porque las máscaras tienen que romperse, y la única manera en que eso sucede es cuando el alma es expuesta al fuego de la prueba. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esa palabra disciplina no es castigo, es formación, es molde, es corrección con propósito. Es Dios diciendo no ahora, no así, espera, confía, madura. Es la mano del Padre moldeando el barro que se resiste, el carácter que aún no está listo. Porque a veces no es que la promesa esté tardando, es que nosotros aún no estamos preparados para sostenerla. El crecimiento espiritual no ocurre cuando todo va bien, sino cuando todo parece ir mal. Cuando no entiendes por qué oraste y no sanaste, por qué ayunaste y no llegó la respuesta, por qué diste y no recibiste. Es ahí donde tu fe se vuelve auténtica. Es en ese terreno donde Dios mira si lo amas por lo que Él es o solo por lo que puede darte. Jesús no prometió comodidad, prometió compañía. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada historia bíblica de transformación tiene un punto común: la resistencia. Nadie creció en lo fácil. Nadie fue maduro sin enfrentar la contradicción. Job perdió todo, pero ganó una visión más clara de Dios. Ruth dejó su tierra, pero halló propósito. Esther enfrentó el miedo, pero salvó a su pueblo. Cada uno de ellos experimentó un crecimiento personal que no vino de talleres, de autoestima ni de afirmaciones vacías, sino de procesos de fe, de obediencia, de entrega. Dios no forma a las personas con discursos bonitos, sino con procesos reales. Y aunque cueste, aunque duela, aunque llores, si estás en el centro de su voluntad, estás creciendo. Tal vez no se vea, tal vez nadie lo note, pero en el silencio, en la lucha, en tu fidelidad cuando nadie te aplaude, Dios está escribiendo tu historia. Una historia que no terminará en derrota si te mantienes firme. Porque al final, el crecimiento personal bíblico no es autosuperación, es rendición. No es confiar más en mí, es confiar más en Él. No es fortalecer mi voluntad, es aprender a decir: hágase tu voluntad. Es ser como el barro que se deja moldear, como el oro que se deja purificar, como la semilla que muere para poder dar fruto. Y en ese proceso, Él no se aparta. Aunque no lo veas, está. Aunque no lo sientas, guía tus pasos. Aunque no entiendas, su mano está sobre ti. Y llegará el día en que mires atrás y comprendas que el dolor no te destruyó, te formó. Que la pérdida no fue final, fue inicio. Que las lágrimas no fueron en vano, fueron riego para lo que ahora florece. No estás solo, no estás fracasando, estás creciendo. Y el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Porque lo que viene no es una promesa vacía, es una transformación real. Porque en el reino de Dios,
El que pierde gana, el que se rinde vence, y el que se quebranta es levantado con gloria. El crecimiento personal según la Biblia no es un proceso instantáneo, ni glamoroso ni cómodo. Es lento, profundo, doloroso y sobre todo necesario. Porque hay batallas que solo se ganan cuando uno deja de luchar con sus propias fuerzas. Porque hay cadenas que no se rompen a gritos, sino en el silencio de una noche larga de oración. Porque hay transformaciones que no se logran leyendo un versículo, sino habitando en él, masticándolo con el alma hasta que la carne ceda y el espíritu gobierne. Cuando vemos a Jesús en Getsemaní, no está enseñando sobre el éxito, está sudando sangre. No está hablando de motivación, está rogando por fortaleza. Y en ese momento se revela la verdadera esencia del crecimiento espiritual, morir a uno mismo para que el propósito de Dios viva. Cuando Jesús dijo que si alguno quería seguirlo, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. No estaba hablando de una metáfora bonita, sino de una realidad profunda. Porque crecer duele, porque cambiar duele, porque obedecer cuesta. Pero esa es la senda angosta que lleva a la vida. Muchos quieren el poder de Dios, pero pocos quieren el proceso de Dios. Muchos quieren ver milagros, pero pocos quieren ser quebrantados. Pero en la palabra está escrito que Él da gracia a los humildes, y que el corazón contrito y humillado no lo despreciará. Entonces la pregunta no es cuánto sabes, ni cuánto oras, ni cuántas veces vas a la iglesia, sino cuánto estás dispuesto a dejar para que Dios te forme. ¿Cuánto estás dispuesto a perder para encontrar tu verdadera identidad en Él? La historia de Jacob es una enseñanza viva de transformación personal. Él comenzó como un engañador, manipulando a su hermano y a su padre, buscando bendiciones a su manera. Pero llegó un punto en el que se encontró solo, en el valle del quebranto, luchando con un ángel, clamando por una bendición diferente. No quería más posesiones, no quería más reconocimiento, quería un nuevo nombre. Y lo obtuvo, pero salió cojeando, porque el encuentro con Dios no deja intacto a nadie. El crecimiento real deja marcas, la madurez espiritual deja cicatrices, y eso es parte del plan, porque Dios no está interesado en que tú simplemente seas feliz, está interesado en que seas santo. Y la santidad no es un estado místico, sino una entrega total, diaria, silenciosa. Es el esposo que decide amar aunque no sea comprendido. Es la madre que ora por sus hijos con lágrimas en la madrugada. Es el joven que decide decir no cuando todo en el mundo le grita que diga sí. Es la mujer que perdona al que la traicionó sin esperar nada a cambio. Eso es crecimiento. Eso es el reino. Eso es seguir a Cristo. Y es necesario que alguien lo diga con claridad. No es fácil. No será rápido. No todos lo entenderán. Muchos te llamarán loco. Muchos se burlarán. Pero quien se atreve a vivir bajo los principios de la palabra, aunque el mundo lo rechace, el cielo lo respalda. Porque Dios no mira las apariencias, ni las cuentas bancarias, ni los seguidores, ni las plataformas. Él mira el corazón. Y si tu corazón está dispuesto, Él te tomará, te formará, te quebrará, te levantará y te usará para mostrar su gloria. Porque cuando todo te falte, pero tengas a Cristo, no has perdido nada. Pero cuando lo tengas todo y no tengas a Cristo, lo has perdido todo. Esa es la medida del crecimiento verdadero. Cuanto menos de mí queda, y cuanto más de Él se manifiesta. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese es el camino, ese es el llamado, y ese debe ser tu anhelo más profundo. No te compares con otros, no midas tu avance por estándares humanos, no te desesperes por lo que no entiendes. Sigue caminando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, porque aunque parezca que no hay fruto, la semilla está germinando. Aunque parezca que estás perdiendo tiempo, Dios está construyendo carácter. Aunque nadie te aplauda, los cielos te están observando. Y en su tiempo, Él hará florecer todo lo que con fe sembraste en lo oculto. Recuerda que Dios no se impresiona por lo visible, sino que recompensa lo secreto. Y a su debido tiempo, si no desmayas, cosecharás. No porque lo merezcas, sino porque Él es fiel. Porque Él honra a los que le honran. Y porque todo aquel que ha sido fiel en lo poco, será puesto en lo mucho. Así que no temas a la prueba, no huyas del proceso, no maldigas tu desierto. Ahí, donde nadie te ve, Dios te está
moldeando para lo que viene. Porque tu historia no termina en la pérdida, ni en el quebranto, ni en la oscuridad. Tu historia termina en victoria, porque estás siendo transformado, no por fuerza ni por poder, sino por su espíritu. Y lo que el mundo llama fracaso, el cielo lo llama formación. Lo que el mundo desprecia, Dios lo elige. Lo que tú creías que era el final, es apenas el principio. Entonces, al final del día, cuando te mires al espejo y no reconozcas del todo a la persona que eras antes, no te alarmes. Ese es el propósito del crecimiento en Dios, que ya no seas tú, sino Cristo en ti. Que el orgullo haya sido arrancado, que la impaciencia haya sido domada, que la autosuficiencia haya sido sepultada, porque solo cuando mueres a ti mismo puedes vivir de verdad. Solo cuando sueltas el control puedes caminar en obediencia. Solo cuando te vacías por completo, Dios puede llenarte de lo que realmente necesitas. La Biblia nunca prometió un camino fácil, pero sí un destino glorioso. Nunca prometió ausencia de dolor, pero sí la presencia de aquel que sana todas las heridas. Nunca prometió que todos te entenderán, pero sí que Él jamás te dejará. Crecer espiritualmente es aceptar que el proceso no es un castigo, sino una preparación. Que lo que te está pasando, aunque no lo entiendas ahora, tiene un propósito eterno. Que cada lágrima, cada pérdida, cada noche en vela, están contando una historia que un día dará testimonio del poder de Dios en tu vida. Por eso no te rindas, no sueltes la palabra, no pierdas la esperanza. Sigue caminando, aunque sea con pasos lentos. Sigue creyendo, aunque la fe te tiemble. Sigue obedeciendo, aunque el resultado no se vea. Porque tu esfuerzo no es en vano. Tu fidelidad no es olvidada. Tu proceso no es invisible a los ojos de aquel que ve en lo secreto. Tal vez hoy no puedas explicar todo lo que estás viviendo, pero llegará el día en que todo cobrará sentido. Y te darás cuenta de que no era el enemigo quien te estaba destruyendo, sino Dios quien te estaba formando. No era la vida quien te estaba golpeando, era el cielo quien te estaba preparando. Y entonces mirarás atrás y dirás, como José ante sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Ese es el poder del crecimiento bíblico. Que el sufrimiento se convierte en testimonio, que la debilidad se convierte en fortaleza, que lo que parecía una pérdida se transforma en legado. Porque Dios no trabaja por temporadas, trabaja por propósitos eternos. Y si hoy estás siendo procesado, es porque algo mayor está por nacer. No eres una casualidad, no estás solo, no estás fracasando, estás siendo moldeado por las manos del alfarero. Y cuando Él termine, lo que hoy ves como dolor, lo recordarás como el fuego que encendió tu fe. Porque en el reino de Dios, todo lo que se entrega, se multiplica. Todo lo que se pierde, se redime. Y todo lo que se rinde, se transforma. Así que sigue, aunque llores, aunque dudes, aunque no entiendas. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Porque Dios no abandona a los que llama. Y si hoy te duele, es porque mañana tendrás cicatrices que contarán una historia que el cielo escribió contigo, no con tinta, sino con obediencia, lágrimas y una fe que decidió no soltarse, aunque el mundo se viniera abajo. Y eso, en verdad, es crecer. Eso es ser discípulo. Eso es seguir a Cristo. Sin máscaras, sin atajos, sin aplausos. Solo tú, Dios, y un proceso que terminará en gloria.